Y pues esta noche me siento súper afortunada de poder compartir este espacio con esta gran persona principalmente y de ahí gran creativo, hacedor, ¿no? Que toma acción, un emprendedor, alguien que da el paso, que no se queda atrás y que admiro mucho. Entonces, él es Salvador Sáenz, que nos va a acompañar esta noche y a mí me gustaría que él nos platicara un poco de él, porque yo siento que muchas personas se van a sentir identificadas. Hay quienes tienen muchos talentos, pero no saben cómo empezar o no saben si esa inspiración o ese llamado puede rendir frutos. Y yo siento que cuando escuchemos su historia, desde jovencito o desde niño, tal vez, no sé, ahorita nos va a decir las respuestas, cómo él fue no solo quedándose en ideas, sino que materializándolas. Entonces, eso es una parte que yo siento que a todos nos haría nos sería de mucha ayuda escuchar. Y pues bienvenido, Salvador. Bonita Muchas noche. gracias, Rosy. Me siento muy honrado de compartir tu espacio con tu público, con tu gente, con las personas que lleguen a ver este diálogo, esta entrevista. Y pues soy Salvador Sáenz, soy escritor, cantautor en la cuestión artística. En la cuestión profesional soy programador. Me gustan mucho hacer sistemas y creo que va muy de la mano. La parte física, matemática de las ciencias la he sabido combinar muy bien con la parte artística ya musical o crear historias. Yo escribo principalmente novela y cuento. Tengo publicados 2 libros y pues también hago canciones. Soy compositor y también cantautor y he dado a conocer mi música en mis redes sociales. He participado en distintos festivales de música independiente y en algunos foros que se me van abriendo en bares, en cafés, en lugarcitos donde se expone música de autor. Y pues te reitero, estoy muy contento de estar en tu espacio y pues aquí estoy para lo que tú dispongas, contestaré lo más honestamente posible. Oh, excelente. Y bueno, Salvador, a mí yo tengo la duda de cómo descubriste o cómo tú describirías ese momento que tú sentiste que querías ser escritor o cantautor, porque a veces creemos que un escritor es nada más aquel que ha publicado libros o que es reconocido, pero la verdad es que es escritor aquel que sabe eh, poner en palabras, en tinta, aquello que hay en esos pensamientos que llegan a la mente, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría saber si en ese momento, si es que lo recuerdas, si hubo alguna experiencia o alguna señal que te llevó, que te llevó por ese camino, que te hizo poner este papel y tinta a trabajar. Pues mira, siento que sí tiene que haber una especie de revelación, sobre todo cuando se es joven o adolescente. En mi caso particular, yo, por ejemplo, cuando era chavito, por ahí de los 13, 14 años, a mí me gustaba mucho leer novelas, cuentos, historias que me iba topando. Siento que también para esto debes de tener una influencia positiva en tu vida, ya sean tus padres, tus maestros, ciertos amigos o alguien que se acerca a ti sin ninguna otra intención más que influir positivamente. A lo mejor te comparte algo, ya sea algún libro o en el caso de la música, algún cassette con buena música. Luego tú eh, tomas ese objeto o esa pieza artística, la digieres de manera muy personal. Esto sí tiene que ser algo muy personal e íntimo. Tú tienes que ser quien realmente descubra esta vocación o esta vena artística, ¿no?
Esto no se impone, no es posible que o en las escuelas o tus propios padres te digan, ah, lo tienes que hacer porque yo lo ordeno o porque así está establecido. Esto más bien es una revelación muy personal e íntima que tú descubres por cuenta propia. En mi caso, pues tuve a bien a que mi papá en cierto momento tenía libros en su biblioteca, ciertos libros, ¿no? Y yo por curiosidad los tomaba. eh, Mis primeras lecturas fueron de esta biblioteca y poco a poco me fui adentrando hacia el mundo de las letras, primero como lector. Yo creo que el segundo paso en la cuestión, por ejemplo, de la escritura, el primer paso es que una lectura te atrape, que digas, ah, pues me estoy adentrando en mundos fantásticos y maravillosos. Y yo creo que la segunda parte de este gran descubrimiento es que un autor verdaderamente te maraville, que te deslumbre y ya sea de forma eh, que, que no puedes ni siquiera alcanzar eso que ese autor quiere transmitir y que te deja pensando, 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 o que su escritura y su estilo sean, entre comillas, tan sencillos que digas, achis, pero si este autor está escribiendo así de forma tan sencilla, seguramente yo también puedo hacerlo. Entonces, en ese encuentro personal yo me topé con el que ahora pues sigue siendo mi autor favorito, que es Jorge Ibargüengoitia, un escritor mexicano ya fallecido hace muchos años, eh, que creó obras, piezas literarias con un lenguaje tan sencillo, tan ameno, pero a la vez tan brutal, puesto que manejaba el humor negro, el sarcasmo, la ironía, las situaciones cotidianas. Pues si te fijas, todo eso es muy mexicano. Los mexicanos somos muy así, ¿no? Siempre estamos de buen humor, estamos tirando bromas, siendo sarcásticos y con un lenguaje muy de callejero, muy de barrio. Ujú. Entonces, cuando yo empiezo a leer sus obras, pues me deslumbro y digo, wow, yo creo que también podría hacer historias como él las cuenta. Entonces, pues me aventuré a hacer mis primeros textos. En ese entonces yo leía muchos cuentos y como se me hacía más sencillo comenzar con una historia corta, pues dije, ah, bueno, pues me voy a aventar mis primeros cuentos. Entonces, los primeros cuentos que hice fueron justamente de situaciones cotidianas que yo vivía en mi propio ambiente, describía mi propia realidad, mi propia situación, cotidiana, y eso fue lo que me impulsó realmente para yo crear mis propios textos. Wow, o sea, qué importante es eso, ¿no? O sea, que digamos que tu inspiración era tu realidad, de alguna manera, lo que veía o lo que podías percibir, este, a tu alrededor, ¿no? Sí, mira, realmente los escritores nos nutrimos siempre de la vida misma, de la vida del mismo autor. Es muy rara la vez que un autor invente así al 100% las historias, son muy pocos. Pocas personas tienen una imaginación creativa en la que todo es 100% ficticio. Yo creo que el valor de ser un creador como tal es que te nutres de una experiencia propia, personal, o que alcanzas a observar dentro de tu entorno y ahora sí ya la llevas a la ficción. El mérito está en que esa historia no se convierta en una mera anécdota ni en un panfleto. Es decir, que nada más cuentes, ah, pues eh, un tío que era así, borrachín, de repente golpea a su esposa y lo meten a la cárcel y ya. O sea, eso es algo meramente anecdótico. Puedes partir de ahí y crear ya una historia totalmente elaborada en la que ya entran otros personajes. A lo mejor no maltrata a la esposa, sino a una vecina, y esa vecina resulta que era, este,
esposa de un policía, que luego el policía manda a matar. O sea, ya empiezas a crear una intriga mucho más elaborada, pero siempre y cuando la historia sea verosímil. Es decir, eh, tiene que ser creíble, no nada más inventar por inventar. Tiene que tener situaciones en las que digas, ah, pues es lógico lo que está sucediendo en esta historia. Y obviamente, pues ya todos los elementos que implican una escritura, ¿no? Tienes que ver en qué tiempo la vas a narrar, si pasado, futuro, presente, eh, con qué voz la vas a narrar, si es desde la propia voz del narrador o si usas una tercera persona, una segunda persona, si vas a hacer flashbacks, es decir, si empiezas a lo mejor por el final y luego lo siguiente va a ser un flashback en donde ya cuentas cómo inició todo. O sea, hay un montón de estrategias y es ahí donde ya radica el verdadero oficio del escritor. Y entonces tú, por ejemplo, cuando estás escribiendo eso, digamos, cuando estás vistiendo, por así llamarlo, una historia, digamos que la primera frase que utilizaste, ¿no? Que el tío borrachín le pega a la esposa, lo meten a la cárcel, digamos que eso podría ser como el esqueleto o el tronco, la sinopsis, y luego ya tú la tienes que vestir y que, em, no sé, justificar, hacer una trama interesante con una resolución, todo eso. Am, digamos, en ese aspecto, ¿tú has sentido cuando estás escribiendo que la información fluye, como que viene de algún lugar, o siempre te remontas a hechos que has tenido, que has, pues, o experimentado o a lo mejor observado? Pues mira, la fuente de las historias puede ser diferentes medios. Por ejemplo, a mí me ha tocado que empiezo a crear historias o incluso canciones a partir de sueños. Ujú, Cuando yo tengo algún sueño de algún tipo, este, y que es relevante, porque no siempre retenemos los sueños, ni siquiera los más relevantes. A lo mejor es un proceso en el que unos minutos antes de despertar estaba soñando eso y de repente despiertas y tienes muy fresco en la memoria lo que ocurre en un sueño. Entonces, últimamente me ha pasado que he soñado cosas así medio locas. Entonces me despierto y recuerdo el sueño y de volada empiezo a armar como que el argumento principal de lo que podría ser o un cuento o una canción. ujú. Entonces, en chinga lo escribo la idea básica de lo que se puede tratar esa historia y me quedo con eso para que ya, obviamente, ya una vez teniendo el argumento, la idea básica, ya ahora sí sigue la labor de armar toda la historia, ¿no? Tienes al menos una premisa de la cual se tiene que enriquecer invariablemente, ya con el oficio pues, de artista, de creador como tal. Te digo, hay varias fuentes. Esa fuente fue un sueño, pero pues también puede ser un recuerdo personal de que tuve una anécdota, te resulta demasiado ingeniosa, demasiado divertida, demasiado interesante, que dices, esto lo voy a hacer ficción. Un ejemplo, bueno, mencionando justamente mi novela, Halo de Libélula, partió de anécdotas personales, partió de ciertas vivencias que tuve en mi matrimonio. Dije, no, es que son tantas cosas las que me pasaron aquí que definitivamente la puedo hacer una novela. También el oficio de escritor es saber discriminar, no solamente, aunque me hayan pasado cosas por muy chingonas que tú quieras, no necesariamente dan para una novela, porque hay ciertas historias que son, vamos a llamarlo así, cliché, y que ya se han contado muchas veces, que también el oficio de creador consiste en saber discriminar. Decir, bueno,
me pasaron estas cosas, pero ¿cuántas historias no se han contado ya en estos temas, ¿no? Claro, Entonces, una vez que uno determina que dice, no, es una buena historia, hay buenas anécdotas, hay buenas premisas ahí, entonces vale la pena hacer una historia y para adelante. Una vez que lo decides, ya no hay marcha atrás y ahora sí empieza la labor creativa e imaginativa del creador para llevar a buen puerto esa historia, porque otra cosa es que por muy buena que sea tu premisa, no necesariamente va a desembocar en un buen texto, ya sea cuento, novela, crónica, lo que tú quieras. El oficio de escritor también consiste en saber cómo contar esa historia. Y ahí pues entra todo lo que ya te mencioné hace un ratito, pues ya qué lenguaje vas a usar, qué personajes, con qué personajes vas a complementar la historia, eh, cuál va a ser tu estrategia para llegar a un final y de manera que atrape al lector de principio a fin. Yo creo que es lo que buscamos los creadores, que tus historias, que tus piezas artísticas atrapen al lector y no lo suelten hasta que el propio observador o espectador o lector tengan una revelación personal a través de tu obra. así es. Y yo creo que sí se logra, porque en tu libro, que yo lo tengo, que tú me lo regalaste, realmente sientes como que estás viendo, estás dentro de la historia y ves los personajes de tan cerca con tanto detalle que, bueno, obviamente yo me lo puedo imaginar muy claramente porque te conozco, pero me imagino que aquellas personas que no te conocen personalmente, pues también se imaginan ellos la pareja haciendo como una película, ¿no? En su mente y no se dan cuenta que es algo tan íntimo, pero yo siento que hay muchos momentos en que todos nos podemos sentir identificados. O sea, entonces ahí se ve, bueno, el buen trabajo, porque puedes mostrar todos esos detalles que te digo y a la vez es también un poco exponer tu corazón, o sea, exponer cosas íntimas de tu vida que no han sido fácil o que han sido muy sublimes, pero también a la vez han sido difíciles. Entonces, am, y a la vez sacar un aprendizaje de ahí o sea, bueno, em, mucho que te puede dejar una historia, aunque aparentemente no tenga nada que ver contigo. Pero como dices tú, cuando el escritor es bueno, te lleva a adentrarte y te toca esas cuerdas, ¿no? Yo siento que es cuando un libro te emociona, ese es como the ultimate goal o la meta final, ¿no? Que cause una reacción en quien lo está leyendo. Sí, de Ujú, hecho, considero que el verdadero reto de cualquier creador es que con tu historia llegues a universalizarla, es decir, que tu historia personal o íntima, incluso una historia íntima tuya, si puedes universalizarla, ya lograste gran parte del objetivo con el que todo creador ujú, aspira, ¿no? Porque al decir universalizar tu historia personal, estás aportando los elementos universales, es decir, a través del lenguaje, a través de las historias, a través de las anécdotas y cómo lo cuentas, de manera que la otra persona, independientemente cuál sea incluso su lenguaje, cuál sea su ubicación geográfica, logre conectar con tu historia, porque diste los elementos claro, suficientes y necesarios para que él se vea reflejado en esa historia. Y no es exacto. sencillo, o sea, no es, la premisa es simple, pero conseguirlo es un auténtico reto. Por eso, pues ¿cuántos libros no desechamos en el camino, ¿no? De que estamos leyendo y pues no conectas porque no hay, no, Sí, el autor no logró universalizar
ya sea los sentimientos, las anécdotas, el lenguaje, y pues el lector no conectó y pues adiós. Y el Claro, verdadero reto es eso. no te llegas a sentir parte de, como que estás dentro de la historia, viendo cómo pasa todo. Ujú. Así es. Y por Y, muy, y por, ahora va a sonar contradictorio, ujú, por muy regional que tú seas, incluso aunque tú estando en tu ranchito, por ejemplo, vamos a hablar así concretamente, Matamoros, Coahuila. Aunque yo narre mi historia con el lenguaje de Matamoros, Coahuila, que es un ranchito, bueno, es un decir, ¿no? ujú, Es tu ranchito, que hay pocas personas, hay un ambiente rural, como sea. A pesar de hablarlo de forma muy regionalista, si tú como escritor haces las cosas como con una gran estrategia, con grandes recursos, con un gran oficio, aún y con todo eso, puedes lograr que muchas personas conecten. Pues es el ejemplo claro que vemos sí, ahora con Juan Rulfo y su novela Pedro Páramo, ¿no? Que ujú, justamente acaba de sacar Netflix la versión cinematográfica actual, porque ya ha habido otras adaptaciones cinematográficas para Pedro Páramo, pero Pedro Páramo, siendo la novela que es tan regionalista, tan muy mexicana, logró universalizar de manera perfecta tanto su lenguaje como su ambientación, de tal forma que fue reconocida a nivel mundial. ¿Cuántos escritores internacionales no han dicho así cabalmente? Yo soy escritor por culpa o por el privilegio de haber conocido a Juan Rulfo. así es. Sí, Justo sí, así. sí. Tienes toda la razón. Y la literatura enamora. Yo me acuerdo que era una de mis materias favoritas en la universidad, la literatura. Y porque sienten eso. Yo siento que fue un poquito, no tuve que pasar tanto por discriminar muchos libros, porque pues gracias a Dios tenía muchos maestros, maestras que me recomendaban libros que eran excelentes. Entonces yo siento que me nutrí de cosas tan, pues de grandes obras, ¿no? Como dices tú, de esas que te sumergen, que con las que conectas, que no importa el tiempo, la época en la que fueron escritas, no importa el lenguaje con los que fueron escritas, pero el trasfondo siento yo que viene a ser la emoción que conecta, ¿sí? Porque tú puedes hablar a lo mejor de dolor, puedes hablar de miedo, puedes hablar de pasión, de frustración, puedes hablar, bueno, obviamente de amor, de desengaño, lo que sea. Y yo creo que no hay ser humano que no haya tenido una de esas emociones en la forma que tú quieras, ¿no? Pero Así esos es. hilos son los que se encienden, ¿no? Cuando estamos leyendo, cuando estamos, nos empiezan pues sí, a brotar esas emociones, esa conexión. Y bueno, yo quisiera hacerte esta pregunta, no sé si lo has hecho o nunca lo has hecho, como decir, voy a agarrar papel y pluma y a ver qué me llega. ¿Tú alguna vez has sentido como que hay algo que te está dictando, que hay algo que te está, que te pone las ideas, que a lo mejor tu mano no va lo suficientemente rápido de lo que te está llegando? O eso te pasa ahorita con tus sueños? Pues fíjate que tanto como llegar así a la hoja en blanco, actualmente yo ya no hago eso. Antes Ujú, sí lo llegué a hacer, así como que, bueno, a ver, ahora de qué voy a hablar o qué tema voy a abordar. Yo creo que ya cuando adquieres un oficio, volvemos a esa palabrita un poco pretenciosa, ¿no? El oficio. Pero es que el oficio pues se logra a través de los años, ¿no? claro. Cualquier persona que tenga un oficio, el que sea, carpintero, electricista, médico, incluyendo las profesiones, ¿no? Tanto oficios como profesiones. Ujú, Obviamente, pues la experiencia la adquieres con el tiempo y conforme vas, aprendiendo hasta de tus propios errores, ¿no?
Así es. Muy al principio sí empiezas como que a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tema se me ocurre? Cuando vas iniciando, pues sí lo haces de esa forma. Ya cuando agarras un poquito más de oficio, ya debes de traer una idea previa y gran parte de la idea bien aterrizada para que sepas cómo iniciar y hacia dónde ir. Ok. Yo actualmente ya no me siento a crear algo si no tengo claro hacia dónde voy. Ujú. Obviamente, en el trayecto pueden ocurrir muchas cosas. No te estoy diciendo de que, pues ya tengo perfectamente esquematizado en un mapa inamovible toda la historia. No, tienes lo crucial y hacia dónde vas, porque Ujú. todo esto va potenciando tu imaginación, tu creatividad, porque ya tienes los elementos, entonces ya Ok. sabes hacia qué vericuetos vas a tomar, qué rutas, qué atajos, si vas a ir en una moto o vas a ir a pie, todo eso ya lo vas ideando en el camino, pero ya sabiendo cuál es tu meta. Ujú. Entonces, Entonces, esto, perdón. sí, realmente ya el hecho de que a lo mejor lo que quisiste decir un poquito es si es algo como inspirado, ¿no? Como si me Ujú. llega una Como si de repente ya la inspiración inspiración o y, algo, ajá. o algo te influyera para hacer algo. Ujú. Pues realmente no, fíjate que la inspiración, si la queremos ver así, ya va surgiendo conforme vas ya trabajando, ¿no? Eso sí me ha pasado muchísimo. Por ejemplo, cuando me he sentado a hacer algo, alguna rola, por ejemplo, ya ahorita estoy en una etapa de hacer muchas canciones, ¿no? Si estoy haciendo una canción, ya sé lo que quiero y en el inter se me van ocurriendo cosas, algún arreglito o alguna estrofa que me sale así de la nada, pero me agarra trabajando, no es así de que, ay, pues a ver ahora qué se me ocurre. Claro. Siento que ahí está la clave, ¿no? Que la inspiración, alguien ya lo ha dicho muchas veces, no sé quién, la Ujú. inspiración te tiene que agarrar trabajando. Así es. Sí, porque si no estamos preparados, pues no sabríamos ni qué hacer con ella. Entonces, pero, por ejemplo, ¿tú sí recomendarías a alguien que está empezando o que quiere empezar a ser creativo en la escritura, ya sea de cuentos, novelas, canciones? ¿Sí recomendarías ese ejercicio de decir, toma lápiz y papel, a lo mejor, no sé, empieza a escribir sobre la primer anécdota que recuerdes o de tu niñez o algo así? ¿Tú qué recomendarías a alguien que quiere dar el primer paso apenas? Sí, yo antes de que se sienten a crear, yo los invitaría, por ejemplo, a que primero piensen un poquito qué quieren decir, antes de siquiera comenzar la primera línea. Yo aconsejaría justamente eso, no se sienten a escribir nomás por escribir, porque va a afectar completamente su obra. El hecho de no saber a dónde querer llegar se nota muchísimo. Tu escucha, tu lector, dependiendo tu pieza artística, se da cuenta de inmediato que no sabes hacia dónde querías llegar cuando hiciste tal obra, ¿no? Y lo vas a aburrir y realmente se va a desinteresar. Entonces, si estás empezando a crear una obra artística, antes de dar el primer pincelazo, inclusive si es una pintura, ten en mente qué quieres hacer. Una vez que ya lo tengas, visualízalo. Ya tengo en mente qué quiero hacer, visualízalo. Cierra los ojos, imagínate el panorama, imagínate las escenas, imagínate las anécdotas, incluso una o que otra frase de algún personaje. Captúralos como una fotografía, ya que lo tengas, respira y ahora sí. Ahora sí recomiendo, una vez que tengas eso claro, ya no sueltes la pluma. Incluso no te fijes ni en el estilo, ni siquiera en si estás repitiendo palabras. Deja que fluya así la historia completa
ten una especie de catarsis, llévala al fin, ya cuando la tengas, déjala reposar un par de días, una semana, después recupérala y ahora sí, con base en lo ya escrito, eh, hablando de la escritura, con base en lo ya escrito, ahora sí corrige. ¿Sabes qué? Aquí me pasé, aquí fui repetitivo, esta frase está muy mamadora, la voy a quitar, o aquí me aventé dos o tres adjetivos de más. Otra cosa que recomiendo, no hay que usar tantos adjetivos a la hora de la escritura. Ustedes piensen en que mientras menos pachonera, también lo voy a decir, mientras menos pachonera mejor. Aterriza Ok, las ideas, dale un poco de estilo, ve hacia tu final y vas a ver que el lector va a ir de la mano contigo. sí, qué maravilla. ¿Y todo esto lo has aprendido con tu experiencia o has aprendido de otros escritores? Sí, definitivamente es algo en paralelo, ¿no? Ujú. Tienes que aprender con tus propios recursos, con tus propias lecturas. Tus propias lecturas van adquiriendo más capacidad, más fuerza. Ya tus lecturas son un poco más exigentes. Ya vas encontrando como el hilo de las cosas. Vas descubriendo las mañas de los escritores. Eso por un lado, de la parte personal, ¿no? Definitivamente, pues he tomado talleres, cursos de escritura que también tiene que hacer la gente. No hay que tener la idea romántica de decir, ah, pues yo solo soy autodidáctica, ¿no? Autodidacta, perdón. No hay que creérsela tanto, no hay que ser tan arrogantes. Siempre hay que buscar cursos, talleres, diplomados, carreras completas inclusive, para desarrollar aquello que realmente te apasiona. Muy bien. Y a lo largo de esta carrera, bueno, me imagino que es difícil para ti, ¿no? Elegir un favorito o algo. No sé si tengas algo favorito, canciones, el cuento, las novelas, o todo te apasiona por igual. No, yo creo que sí todos tenemos nuestros artistas afines con los cuales influyeron en la obra de uno. Yo, por ejemplo, pues te mencioné al principio Jorge Ibargüengoitia, también está Juan Rulfo, obviamente, eh, este Enrique Serna también. La mayoría de mis favoritos son mexicanos, fíjate. Ujú. Yo creo que también por lo mismo de que uso el mismo lenguaje, uso las mismas estrategias, me interesan las mismas temáticas. Pero pues hace poquito leí una novela de un escritor africano. La novela se llama Desgracia y me pareció una obra tremenda. Entonces, hay que leer también a los extranjeros, por supuesto, porque de ahí se aprende muchísimo. Así como la música, ¿no? Las canciones, hay que escuchar música en español principalmente, pero pues también hay que escuchar en otros idiomas, tanto en inglés como en otros idiomas que ni siquiera en la vida sabríamos qué están diciendo, ¿no? Así es. Pero pues como la música es un lenguaje Todo universal, conecta. no siempre necesitas la traducción de una canción para percibir realmente lo que el autor quiso decir. Así es. Y luego a veces te das cuenta lo que en realidad significaba y tú, pues nada que ver con lo que me transmitía la canción, ¿no? Digamos la Sí. letra. Una vez que te das cuenta lo que realmente dice. Y Así para ti, es. al momento de crear, ¿tienes un favoritismo? ¿Te gusta más crear canciones o te gusta más crear novelas o el cuento o tienes el mismo amor para cada uno? Pues fíjate que es más bien de ciclos. Yo Ok. Ujú. definitivamente tanto la escritura como la música son mis dos grandes pasiones.
O sea, las dos nutren mi vida de manera cotidiana. No puedo vivir sin ambas. O sea, la realidad cotidiana y simple y llana no sería suficiente si no existieran en mi vida tanto la escritura como bueno, en general la literatura, lo que implica pues leer y escribir, Mm. como la música, ¿no? Como es tanto como escucharla como crearla, en mi caso. Ahorita, como te decía, estoy en un ciclo musical. Todo este año me he dedicado a la cuestión musical, he estado componiendo mucho, he estado tomando algunos talleres de composición. Qué Yo bien. antes me negaba, lo que te decía hace un momento también, con respecto yo me consideraba autodidacta en la cuestión de composición de canciones, pero pues hay que ser humildes y hay que dejar a un lado el ego para reconocer que necesitas la experiencia de los otros para enriquecer la propia. Entonces, este año me he dedicado a dos cursos de composición. Uno ya lo terminé y el otro lo estoy desarrollando todavía en estos meses. Y es una experiencia maravillosa. Yo me siento completo, me siento muy realizado. Ahorita estoy enfocando mi cuestión en la composición porque quiero, si bien ya he dado a conocer mis canciones de forma personal en mis propias redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok inclusive, pues quiero experimentar esa otra faceta así tal cual como compositor, es decir, que otros artistas graben mis canciones. Es hacia donde estoy ahorita enfocando mi esfuerzo, digamos, el más reciente. Entonces, digamos que ahorita estás en un momento estás como equilibrando tu creatividad, que ha estado ahí siempre con una disciplina, ¿no? Pues esto para estar más enfocado, más... em, y me imagino que tal vez así, pues, llegar a esas personas que reconozcan, o sea, esta canción y que quieran cantarla, ¿no? Em, y bueno, ahí, o sea, está como que bien, ¿cómo te diré? Súper drástico, también esa otra parte de ingeniero tuyo y que tienes, ¿no? De la ingeniería y esta parte creatividad. Siento que, no sé, te veo como si fuera una balanza, ¿no? O sea, que tiene las dos partes. Por lo general, las personas o son muy creativas, todo colores y las matemáticas no puedo con ella, o al contrario, yo todo matemáticas así, a mí no me pongan nada artístico y siento que tú tienes las dos, ¿sí? Como que los dos hemisferios de tu cerebro están súper activados, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces, eh, digo, wow, pues es extraordinario el tener estas dos partes como vivas, activas, vivirlas en la cotidianidad, en lo grande. ¿Tú sientes, cómo le haces, no sé, para mantenerte enfocado o sientes que alguna es más tu misión que la otra? Tu parte, digamos, lógica, matemática o tu parte creatividad, artística. Pues si habláramos de un propósito como tal, yo creo que cada ser humano descubre, bueno, cuando es consciente, ¿no? No todas las personas son conscientes en el planeta Tierra, ¿no? Claro. Hay muchas personas que nomás, como dice una canción de Bersuit Vergarabat, eh, veniste al mundo para morirte y nada más. Ujú. Bueno, Se me hizo brutal esa frase. Y sí, mucha gente nomás viene a morirse, sin descubrir un propósito de vida, sin descubrir una verdadera vocación. Pues no abordaría temas ni siquiera del karma, ni de
evolución espiritual ni nada de eso, ¿no? Es algo muy personal, pero únicamente cuando eres consciente empiezas a plantearte una serie de preguntas. Claro, Para mí, pues la parte matemática, la física, la de mi carrera de programación, eh, pues realmente la uso como sustento de vida, porque pues me permite tener un sustento realmente. La ujú, disfruto muchísimo porque también es un proceso creativo como tal, porque tienes que desarrollar ciertas estrategias para hacer sistemas, para hacer programas. Entonces siento que una nutre a la otra. Me he reconocido en mí, por ejemplo, que la parte matemática de mi cerebro ha influido mucho en la artística porque me ha permitido ser muy congruente, muy centrado, muy enfocado y eso me ha permitido manejar hasta cierto punto, pues no irme por las ramas, ¿no? De que, fantasear sino estructurar de una manera muy lógica y congruente hasta cierto punto las historias que yo creo. Siento que una nutre a la otra, pero la que realmente nos importa a todos como seres humanos, siento yo, es que siempre tenemos una aspiración por trascender de alguna manera. Muchas personas pues la encuentran como ellos lo consideran, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que pues podrían decir, pues mi manera de trascender en esta vida, en este plano, pues va a ser siendo papá o mamá. Y a eso se enfoca, ¿no? Siendo buenos padres, siendo buenas personas, tienen un hijo, lo educan y esa es su manera de trascender en esta vida. Y está perfecto, o sea, a mí se me hace una manera maravillosa de trascender en esta vida. Hay otras personas como los artistas que a lo mejor muchas veces consideramos que podemos trascender a través de nuestra obra, sea cual sea una pintura, una canción, un libro, este, una escultura. Creo que esa aspiración los artistas la tenemos secretamente o abiertamente de que queremos trascender a través de nuestra obra. Pero pues he llegado a la conclusión también de que toda aspiración a la trascendencia realmente es una ilusión. Ninguno de nosotros en esta vida vamos a trascender jamás. No nos van a recordar a través de a través de las eras. Son pocas las personas que logran una cierta trascendencia como los grandes iluminados, ¿no? Los grandes maestros, los grandes personajes de la historia. Son realmente muy pocos, pero también estamos hablando de periodos muy cortos de la historia. O sea, ¿cuántos de nosotros no conocemos a un Jesús de Nazaret? Pero pues estamos hablando de apenas 2000 años. Nada nos dice que en otros 1000 años, otros 10.000 años, si es que todavía existe la humanidad, nada nos asegura que ese personaje actual logra, logre trascender, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, siento que la aspiración a la trascendencia es una mera ilusión, pero pues también es algo que nos nutre, es algo que pues también nos mantiene esperanzados y muchas veces con vida. Bien, sí, yo me acuerdo que tenía un maestro bueno, yo estoy hablando de hace muchos años, entonces él decía, a ver, ¿quién es la persona más importante, digamos, en el mundo ahora mismo? Y él decía el Papa, ¿no? Bueno, según los católicos, la Iglesia Católica, pues el más importante es el Papa. Dice, a ver, nómbrenme los 10 últimos papas. ¿Quién se acordaba? Te acordarás de uno, dos, máximo tres, y de los demás. Y eso que llegaron a ser lo máximo, ¿no? En el mundo, en el mundo. Entonces, con eso
era como un aterricen, o sea, si alguien que llega a ser papá y ni siquiera nos acordamos de esa persona, porque tú crees que puede ser como tan importante que, bueno, él nos decía más como para desinhibirnos, ¿no? Tan importante que vas a influir tanto que no pasa nada, o sea, no pasa nada, no tengas miedo de ser quien eres, no, nadie va a venir después y a juzgarte y a, ni siquiera van a saber quién, no, quién eres. Pero sí, o sea, sé que hay muchas personas que los influencers de todos los tiempos, ¿no? Como Leonardo da Vinci, ¿no? Galileo Galilei, bueno, obviamente Jesús, ¿no? Egipcios, no sé, y también de la época ya más, moderna, ¿no? Hay muchas personas que han influido, que influyen. No sé si ellas y su inspiración es trascender o simplemente son personas que no pudieron evitar su propósito, que era o inventar algo o descubrir algo o, ¿sabes? Entonces, eso está así como que a veces trascendemos sin esperar que vayamos a trascender, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso, no sé si te ha pasado aún, a lo mejor en un futuro, pero sí escuché una entrevista de una chica y decía ella es cantante y es precisamente mexicana. Decía, había una canción que a mí no me gustaba tanto, dice, pero por alguna razón ha sido la más exitosa. Entonces, así como que ella también escribe, también es cantautora, y como que no sabía por qué esa canción había trascendido más que otras que son como más entrañables para ella, ¿no? Igual así, o sea, así es, muchas veces no sabemos por dónde va a llegar esa trascendencia o esa influencia en otros de nuestra parte. A lo mejor vas a tener trascendencia o vas a influenciar a alguien con una plática que tuvieron, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras también de llegar a esa parte y muchos pues no tenemos ni idea, ¿no? Con lo que se pueda conectar, pero bueno, eh, moviéndonos un poquito a las canciones, que es en la etapa en la que te encuentras ahora, estás muy conectado con eso. Tú corrígeme, porque pues yo no soy cantautora, sí, medio he empezado a escribir algo y me ha sorprendido, pero no así sin, como dices tú, o sea, sin ninguna escuela, ¿no? Entonces me gustaría que me corrigieras o que me dijeras, para mí, tal vez yo sí soy muy de la parte artística, de que para mí sí cero matemáticas, por eso yo siento que tú estás muy bien balanceado, ¿no? Eh, para mí es como que muy necesaria la conexión con el alma. Cuando vas a crear una canción, ya sea con la letra y la música. Entonces, ¿tú tienes algún proceso, un ritual personal, algo que sigas antes de componer, como para asegurarte que estás sintonizando también con tu esencia profunda? ¿O en qué te inspiras? Pues fíjate que no es diferente, por ejemplo, la música a la escritura. Ujú, Cuando escribo, sí tengo como un pequeño ritual, por ejemplo, así como estoy ahorita, que tengo a media luz, me gusta estar a media luz, ujú, me gusta estar en mi propio espacio tranquilo, silencioso, ya sea si trabajo directamente en la compu o si estoy con la guitarra. Me gusta estar en un espacio así tal cual lo estás viendo ahorita, ujú. un espacio íntimo en el que se podría llamar que sí, sí puede ser como un ritual. Cuando quiero escribir, escucho ese sí ya tiene muchos años acompañándome,
escucho mucho a Astor Piazzolla. Lo pongo ahí de fondo a Astor Piazzolla y como que me va dando cierta energía, cierta ambientación en mi ser, que sí me predispone un poquito más al, al ejercicio creativo, ¿no? Sí hay, yo creo que cada uno de nosotros debemos encontrar nuestros propios rituales que nos permitan conectar, ya sea con nosotros o con esa idea creativa que necesitamos expresar. En la cuestión, por ejemplo, de las canciones, si ya traigo alguna melodía, lo que hago es desarrollarla. La misma idea, la misma cuestión te va como que empujando hacia donde quiere llegar. Entonces, pues empiezo a sacar algunos acordes, algún ritmo en concreto, a lo mejor un cierto tema. Te digo, es la idea creativa la que te empuja y la que te va diciendo cómo quiere ser manifestada, ¿no? A lo mejor alguna idea me está diciendo, no, pues quiero que me hagas una cumbia, hazme una cumbia con esta idea. Y sobre allá voy. E igual con una historia, quiero que esta historia sea contada a través de la voz de una mujer. Entonces, pues intentas ponerte en los zapatos de una mujer, tratando de descubrir cuál es su sentir, cuál es su lenguaje, sus aspiraciones, quiénes son sus amigos. Intentas meterte en ese rol y entonces ahora sí ya vas traduciendo ese lenguaje un poco místico también. Entonces siento que hay factores que ayudan mucho. Uno debe de encontrar esos factores y ese ambiente, llámese ritual, llámese estudio de trabajo, llámese lo que sea, para que sean canales de comunicación más propicios para que esa obra se exprese. ¿Hay en tu trabajo o tus canciones, no sé, hay algún mensaje recurrente en tu obra, no sé, que quieras transmitir o un estilo? Pues fíjate que yo me considero una persona muy ecléctica y por ecléctico pues se entiende maneja muchos estilos, muchos lenguajes. Yo, por ejemplo, un día puedo componer una cumbia, al día siguiente puedo componer un blues, o una norteña, un corrido, Ujú. una baladita, un rock. Siento que no me ato a un género o estilo definido, por eso me autonombro ecléctico en ese sentido. También en la cuestión de la escritura, a lo mejor si estoy pensando en un libro en particular, pues sí, si son cuentos, por ejemplo, pues tiene que haber una temática en común que los englobe a todos, a lo mejor. Pero pues he escrito historias de extraterrestres, de fantasmas, de espiritualidad, de reencarnación, de amor, de engaño, de venganza. Estoy escribiendo una novela de venganza policíaca. Entonces, en ese sentido me considero ecléctico. En pocas palabras, pues de todo un poco. Así es. Y en la espiritualidad, ¿tú crees que hay alguna relación, una correlación entre el arte y la espiritualidad? Sí, sí tienen cosas que ver, porque ya hablábamos de la trascendencia. La trascendencia, pues, es querer escapar de la muerte, de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, no hay manera de escapar a la muerte. Por eso los artistas intentan escapar de la muerte a través de su arte. Pero es una ilusión. Pero si lo llevamos un nivel más allá,
pues realmente los artistas al querer escapar de la realidad es porque no estamos conformes con la pura realidad. Necesitamos algo más allá. Entonces es ahí donde convergen la espiritualidad y la cuestión artística, porque al querer trascender o al querer escapar de la realidad, pues muchos artistas encuentran otras realidades, otros planos, otras cuestiones de las cuales tocamos momentáneamente e intentamos aterrizarlas. Entonces sí tiene mucho que ver el arte con la espiritualidad, que no necesariamente tiene que ser una cuestión religiosa o esotérica o como se pueda pensar, pero la espiritualidad per se creo que va muchísimo de la mano con la cuestión artística. Así es. Y también otra cosa que me gustaría preguntarte, ¿tú has encontrado en algo de tus obras que te ha ayudado a sanar? Sí, definitivamente. La creación es también un proceso de catarsis. Ujú. Cuando estás manejando alguna temática muy íntima, muy personal, definitivamente sí hay una cuestión psicológica detrás de ello. En mi Sí, caso particular, por ejemplo, la novela que escribí, Halo de Libélula, me ayudó a superar mi fracaso matrimonial, se puede decir. Yo lo veo como un fracaso, pues hay que nombrar las cosas como tal, una ¿no? ruptura, Que se aprende de ellas. Fue un claro. fracaso rotundo del cual experimenté cosas también muy padres y de las cuales aprendí. Pero el hecho de haber escrito esa novela me situó de manera increíble, porque yo mismo, al volver atrás y al nutrirme de las experiencias personales y al irlas enriqueciendo, pues me dieron una perspectiva única sobre la situación que yo viví en ese momento. Porque muchas veces, pues, idealizamos las cosas, ¿no? Las idealizamos, pero ya cuando yo creo que este sería un buen ejercicio para muchas personas que estén pasando por una ruptura amorosa, así concretamente. Si están pasando por una ruptura amorosa o ya la vivieron y aún no encuentran algunas respuestas, un consejo así concreto de mi parte sería, escribe la historia, escribe tu historia con esa persona. Y cuando la aterrices, cuando la empieces a narrar, vas a descubrir un montón de cosas que tú habías idealizado, pero que al aterrizarlas vas a decir, ah, no mames, pero si esto me pasó y yo lo había visto así, pero realmente pasó asá. Entonces, eso va haciendo una catarsis que va moviendo muchas cosas en tu psique y en tu corazón y que te ayudan definitivamente a salir de muchas cuestiones personales, sobre todo problemas tanto de la mente como del corazón. Y por otro lado, por ejemplo, también cuando falleció mi papá, yo le escribí una canción a él y me costó muchísimo, me costó, como no tienes una idea, escribir esa canción porque narré muchas cosas este, que yo le quería decir a mi papá. Siempre se las dije, pero cuando ya no está esa persona y ya no se las puedes volver a decir, Diferente, claro. pues te cuesta todavía más, ¿no? Ujú. Entonces, esa canción que yo le escribí a mi papá me permitió sobre todo sacar el dolor de su muerte. No tanto de cosas que no le dije, sino el proceso de aceptar la muerte de un ser querido, que es de las cuestiones más fundamentales a las cuales venimos a este mundo, desde mi punto de vista, a enfrentar el proceso de duelo y de la muerte de un ser querido. Entonces, en esas dos situaciones te podría decir que en efecto, el arte te puede ayudar a reencontrarte contigo mismo y a encontrar respuestas
que realmente ya están en tu interior, pero que tú mismo las haces visibles. Entonces sí suena muy, muy sanador, liberador, como tú dices, incluso revelador, ¿no? O sea, como que te ayuda también a hacer conciencia em, de de la película que te habías contado y de cómo sucedieron las cosas en realidad. Y bueno, en este caso de la partida de tu papá, una persona tan importante para ti y que Dios lo tenga en sus amorosos brazos. Em, Cada quien vive de su duelo de manera única y yo creo que era obvio que iba a salir por esa parte tuya de, de expresar, pues con palabras o con poesía o con el sentimiento a través de las notas musicales. Entonces siento que sí, aunque hay varios etapas, siento que a lo mejor eso fue para ti, no sé si una como resolución también, ¿no? No quiere decir que no duela, no quiere decir que no se extrañe, pero es como un puente que te ayuda como dices tú, a llegar a esa aceptación, que también es algo yo creo que es muy, muy am, duro y que no podemos posponer ni podemos evitar. Ujú. Am, Otra cosa que te iba a preguntar, porque yo veo también que usas como simbología, ¿no? En este caso, pues tu libro, ¿no? En la libélula, en algunas de tus canciones, así. Para ti, tú lo haces como, no sé si decirlo como algo premeditado o para ti en realidad en tus ideas viene mucho la parte de la simbología las sincronicidades o los números, porque también ves muchas sincronicidades, ¿no? Que dices, no hubiera llegado aquí si no hubiera pasado aquello y aquello, aquello, aquello. Entonces, ¿o sientes que todo esto es parte de la espiritualidad que se mezcla en tu creación? Sí, definitivamente. Yo creo mucho en los símbolos. Ujú, Los símbolos para mí son muy importantes y siento que en la vida del ser humano en general, los símbolos son cruciales para la vida del ser humano, así tal cual. Puesto que, como comentamos hace un ratito, la realidad por sí misma no es suficiente. O sea, una vida cotidiana no basta para ser feliz, para desarrollarte como ser humano, para aprender, evolucionar. La simple vida cotidiana, así tal cual, el hecho de que tengas un trabajo, seas padre, seas hijo, estudiante, maestro, ruletero, verdulero, como sea que sea tu vida, no basta si no empiezas a encontrar simbología detrás de todo ello y todo lo que implica, ¿no? Este, tú tienes que primero ser consciente, definitivamente. A la conciencia no es sencillo. A lo mejor muchas personas pueden decir que es muy pretencioso que alguien se considere a sí mismo consciente, pero pues también la humildad significa reconocer quién eres y qué tienes. Eso es, para mí es la humildad, ni más ni menos. O sea, que no te hagas ni más ni menos de lo que tú realmente eres. Esa es la humildad. Entonces, una vez reconociéndote humildemente que eres un ser consciente, entonces ya no puedes dar marcha atrás. La conciencia te ayuda como ser humano a, a reconocer esos símbolos, esos signos que nos otorga la vida misma, el universo, Dios, la energía. Entonces, si tú eres un ser consciente, hay una frase que yo uso mucho,
que quien es consciente es quien es responsable. Si hay dos personas, una persona que no es consciente, que es nada más anda ahí por la vida y, e intenta hacer algo, y tú que eres consciente, si sabes que va a ser algo malo y no lo detienes o no le haces ver que lo que va a hacer está mal, el que es responsable eres tú y no él, porque tú eres consciente y él no. Él lo va a hacer y pues ni siquiera sabe realmente lo que está haciendo. Por eso en algún momento de la Biblia aparece esa frase lapidaria de Jesús de Nazaret, ¿no? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Sí es. Entonces, para mí, quien es consciente es el responsable. Entonces, partiendo de esa premisa, una vez que ya eres consciente y sabes, entre comillas, cómo van las cosas en este mundo y en este plano, tienes que ser responsable de encontrar esas pequeñas verdades que a la vida le atañen. Por ejemplo, vamos a suponer que tú como padre de familia, tú eres consciente de que en ciertos momentos tienes que ser duro con tu hija, ¿no? Con tu hijo, con tu hija. Más que un amigo, pues tienes que ser un mentor, un rector, una autoridad que va guiando amorosamente a tu hijo. Eres consciente de ese rol que te toca en esta vida. Un hijo jamás va a ser consciente de que eso que estás haciendo es por tu bien, a lo mejor. Estando chiquito, pues a él nada más va a recibir, pues que su Bueno, papá lo regañó, que lo castigó, le prohibió, le quitó, etcétera. claro. Cuando es niño no va a ser consciente, pero una vez que Sí. adquiera, ahora sí él, la conciencia, va a entrar una especie de revelación y va a decir, wow, qué, qué cierto, cuánta verdad tenía mi padre, cuánta verdad tenía mi mamá, y vas a empezar a agradecer todo eso que te prohibió, eso que te quitó, esa guía amorosa que tuvo contigo, ¿no? Así es. A eso me refiero cuando digo que quien es consciente es el Mm, responsable. el responsable, así es. ¿Y tú nos puedes compartir un ejemplo de, no sé, algún momento de tu vida donde tuvo que ver algo la simbología? Sí, mira, los símbolos a veces no necesariamente son como tal así una figura, ¿no? Una figura representativa. A lo mejor un símbolo podríamos imaginarlo, no sé, como un, un ohm, una, este que traigo aquí, por ejemplo, este es un símbolo, a ver si alcanza a ¿Es el enfocar. cubo de Metatron o es la flor de la vida? Es la flor de la La vida flor de y la en vida. su interior tiene exactamente el cubo de Metatron. Ajá, Por ejemplo, para mí este es un símbolo muy importante en mi vida, ajá, como lo mencionas, la flor de la vida para mí es un símbolo que yo interpreto como el origen de la creación, el origen de la creatividad, el origen de todo, ¿no? ajá, Eso que se manifestó y que se expresa a través de esta realidad y que somos todos nosotros, ¿no? Para mí eso significa la flor de la vida y se convierte en un símbolo, tanto así que lo traigo de collarcito prácticamente todos los días. Bueno, tengo otro collar que es el del OM, justamente, que también para mí es otro símbolo muy importante en mi vida, que también tiene que ver con la cuestión del origen, de la creación del universo, de, claro, de lo básico, de un montón de cosas, ¿no? Siento que lo simbólico tiene que partir de algo universal, algo ya declarado, pero que forzosamente tienes que personalizarlo.
independientemente de lo que la otra persona le otorgue a ese símbolo, tú tienes que darle el verdadero significado. Obviamente, pues partiendo de la idea original, ¿no? Tampoco vas a decir, pues, a lo mejor este símbolo nazi, que bueno, que siendo congruentes, pues el símbolo nazi parte incluso de un símbolo religioso. Pero si alguien utiliza ese símbolo nazi para hacer el mal, pues ya está tergiversando realmente la idea original y lo que verdaderamente significaba. Creo que ahí podría dar un ejemplo de cómo se tergiversan los símbolos para mal y que nunca, no deberían de ocurrir así, ¿no? Debemos darle a los símbolos la forma más positiva posible y que te lleven a a un verdadero crecimiento, ¿no? Que sean como una especie de figura central que rija a tu vida, pero que le dé verdadero sentido y que crezcas como ser humano a través de esos símbolos. El símbolo, por ejemplo, de la libélula con mi novela, Halo de libélula, pues sí tenía un significado simbólico en el que yo otorgué a la libélula como figura o símbolo de buen augurio. Entonces, para mí la libélula significa eso. Cuando aparece una libélula, yo le otorgo el sentido o el significado de que es un buen augurio y que va a llegar a un buen puerto ese barco. Así es. Y también este ser tan sutil que es la libélula, ¿no? También hablan de que cuando nos vienen a visitar nuestros seres queridos que han trascendido, que las pueden usar para acercarse o para decir, hey, aquí estoy, sigo aquí, no me he ido. Exacto. Ujú, Así como los colibríes, también yo tengo así entendido que el es. símbolo del colibrí, cuando un colibrí se acerca, es porque puede ser el espíritu de un ser querido que se acerca pues para darte un confort. Ujú, Eso así, también son cosas maravillosas y bonitas que le aportan un sentido más amplio a nuestra vida. así es. Y me encanta eso que dices, es que no es conformarnos, seamos lo que seamos empresarios, seamos el que está, no sé, vendiendo comida en la calle o seamos la ama de casa o quien sea, el que encontrar un sentido más allá de lo que hacemos, ¿no? O sea, no necesitamos vivir, trabajar, pagar las cuentas, trabajar para las cuentas, trabajar para las cuentas, sino que yo creo que con tu ejemplo nos estás diciendo, tú puedes vivir esa otra parte. Como yo te decía, bueno, yo no veo muy seguido personas que estén tan equilibradas, pero ahora siento no que tienes solo las dos partes de tu cerebro equilibradas, sino las tres partes, como la espiritual, la mental, la emocional, ¿sabes? Eh, y, y es como un ejemplo de vida. Yo creo que a lo mejor, bueno, aunque no las mencionaste, yo sé que tienes una hija, pero yo siento que el que ella presencie tu vida de esa manera es que ella también va a tener permiso o va a ser algo natural el saber que puede tener ese sustento y aparte vivir de algo que ama, ¿no? Y tener esa apertura a la espiritualidad, porque hace unos años, ¿qué será? Yo creo hace unos 20, 30 años, si tú veías a alguien con algún collar o con algo, la mayoría que eran cruces. Y ahora ves muchísimos otros símbolos, ¿no? Que es como un reflejo de esta evolución. No, nada en contra de las cruces, nada en contra de eso, es solo un ejemplo de cómo ya a lo mejor yo veía a mi mamá que traía la Virgencita, que traía el Cristo, que traía algo así, y ahora
tu hija está viendo que tú traes ahí el cubo de Metatron, ¿no? O la flor de la vida. Entonces ya ya no estamos como diciendo tienes que ser así, 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 como la mayoría de nuestra generación nos tocó, sino que creo que somos una generación que está abriendo puertas y que está abriendo, se abrió, se tuvo que abrir a posibilidades distintas, ¿verdad? Porque tal vez eh, si hubiéramos nacido en otra época, tal vez te hubieran dicho, no, lo siento, como tú eres ingeniero, tú no puedes hacer canciones. No, es que como tú eres ingeniero, tú no puedes escribir libros, olvídate, enfócate en eso. Y aquí yo veo que también la vida te está llevando por caminos en que te puedes desarrollar de muchísimas maneras. Y, y siento que eso es como, pues el mejor ejemplo que le puedes dar, no solo a las personas que nos están escuchando hoy, pero a futuras generaciones, como tu hija, ¿no? Y se va a ir, a lo mejor ahí es donde está la trascendencia, ¿no? El aprender a vivir de una manera más amplia, no quedarse en nada más en el sustento, sino el desarrollar el alma, la creatividad y vivir en una espiritualidad individual y única, ¿no? Entonces, ¿tú integras o tratas de integrar, digamos, la espiritualidad en tu vida cotidiana? Sí, Ujú, sí, yo por ejemplo tengo mis propios rituales espirituales, por decirlo así. De hecho, uno de los que más utilizo es la meditación, tanto la meditación como los mantras. Los combino, tanto la meditación así tal cual, como la recitación de los mantras. Los combino, me doy un momentito primero para meditar y después otro momentito para recitar los mantras, ¿no? Y para mí son herramientas que fui encontrando en el camino y que me han servido muchísimo para reconectar conmigo mismo, porque a veces la vida cotidiana te va jalando, es como un río, la vida es como un río, que si te lanzas, pues te lleva entre su corriente y a ver cómo le haces, pues para salir de él, ¿no? Para mí esta técnica que yo utilizo en lo personal, pues me ha servido para salirme de ese río, que no tenemos que andar en ese río en todo momento. Si es necesario la mayoría de las veces, por supuesto, puesto que vivimos en esta realidad física y tangible y en este mundo en su mayor parte occidental, capitalista, ya muy sistematizado, ¿no? ujú. Obviamente necesitamos nadar en ese río, pero hay que salirnos de vez en cuando, porque si no, pues, si seguimos todo el tiempo en ese río, nos va a hacer chocar contra unas rocas y nos va a destruir. Necesitamos salir cada tanto de ese río a respirar, pero cada uno debe de encontrar esa vía de escape. El arte como tal es una gran vía de escape, ya sea que tú quieras hacer una pintura, una escultura, o tengas que hacer canciones o escribir. El arte en general es una gran vía de escape, pero hay otras como la vía espiritual, que realmente ambas van hacia mismos lugares, aunque en diferentes vías, ¿no? Claro. En la parte espiritual, por ejemplo, yo me considero un ser espiritual cuando me tomo esos momentos para meditar, para recitar mantras, para Ujú, conectar primero con mi esencia y después pues hacia una energía suprema, le llamo yo. ajá. Y me ha ayudado muchísimo desde que la adquirí, no la he soltado, ya tengo como 4 años en esta dinámica y si bien no lo hago a diario,
lo hago únicamente cuando realmente lo necesito. Cuando ya estoy hasta la madre de la realidad, cuando el río ya me lleva muy aventajado, digo, no, ya necesito escaparme. Y entonces lo utilizo justamente para reconectar conmigo, para desestresarme, para quitarme todas las presiones, todas las cuestiones mundanas y encontrar la verdadera esencia del ser humano, de las almas, de los espíritus, como se le quieran llamar. Pues realmente te das cuenta de que no hay nada, no hay nada en este mundo más certero que la muerte. Es lo único con lo que contamos. De ahí en más, todo es relativo. Entonces, pues esa es como mi vía de escape. Yo tenía un maestro que nos decía, igual que tú, así como dijiste, la vida es un río. Y él decía, pero tú decides, decía, el agua te lleva suavecito por donde tienes que ir, pero tú decides si quieres nadar contra corriente. Ahí te vas a cansar, te vas a esforzar y ni siquiera vas a avanzar, porque no vas a poder contra la fuerza del agua. Pero si tú te sueltas y flotas y vas guiando con tus manos hacia donde quieres ir, el agua te va a llevar hasta donde necesitas estar. Entonces, son diferentes maneras de ver, pero entiendo que te quieras salir de ahí como para ganar perspectiva, ¿no? Para, para decir, sí, bueno, pues me quiero ir para allá, bueno, ¿cómo agarro la fuerza para que el río me lleve? ¿Para qué lado? O como dices tú, para evitar a lo mejor estrellarte con unas piedras que están ahí, ¿no? O Sí. unos rápidos, en fin. Qué maravilla, o sea que veo esto que está, te digo, en todos los niveles, ¿no? La meditación con lo artístico, con la matemática, la física, que siento que eso también, los que estudian mucho física, matemáticas, todo eso, al final es como un ciclo, ¿no? Como que la espiritualidad em, está creada bajo todos esos conceptos. Entonces, es aunque parece que son cosas distintas o separadas, en realidad todos somos parte, todo es parte de una sola realidad, de una sola esencia. Y, y bueno, Salvador, y se me ha ido así como agua esta hora o más de hora que ya tenemos hablando. Em, Me encantaría saber si las personas te pueden contactar, no sé, para que les hagas una canción o para que quieran saber más de tus cuentos, de tus libros o incluso de tus canciones. ¿Dónde pueden encontrarte o cómo pueden contactarte? Sí, estoy en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y TikTok, Ujú. como @viaje a lo fantástico. Y en YouTube me pueden encontrar como diagonal @Salvador Sáenz. Y sí, por supuesto, pueden acercarse ahí a mis redes, explorar mi obra. Yo soy mucho también de subir frases. En mi página de Facebook subo muchas frases, aforismos, reflexiones, este, incluso citas literarias. Ahí pueden acercarse pues para nutrirse de mi mundo, no solamente el mío propio, sino lo que yo también comparto, puesto que también comparto a otros autores, ¿no? Así es. Y adelante, cualquier cuestión estoy disponible para una canción, para un texto, o simplemente algún consejo, lo que yo pueda aportar, pues con mucho gusto, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Hay algo, no sé, una frase, algo que les quisieras decir? No, 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 esto me encanta. ¿Qué les deseas a las personas que escucharon esta entrevista? Sí, yo los invito a que reconecten con su esencia,
que busquen la parte espiritual, como decías tú, Rosy. Todo mundo necesitamos una parte espiritual y tengan mucho cuidado en no centrarla en la cuestión religiosa, que si bien la parte religiosa también es importante para muchas personas, pero hay que ir un paso más allá, que la cuestión religiosa no sea un impedimento para encontrar la verdadera espiritualidad. Y esa únicamente la vas a encontrar a través de la conciencia, siendo consciente, consciente de tu entorno, de quién eres. Primero, defínete quién eres tú y nómbrate a ti mismo no a través de tus roles. No empieces diciendo, pues soy Juan Pérez, soy electricista, soy padre de familia. No empieces así autodefiniéndote. Defínete más profundamente. Defínete a ti mismo, soy energía, soy un espíritu, soy una luz, soy una reencarnación, soy un alma. Defínete profundamente quién eres y eso te va a llevar a la conciencia. Una vez que sepas quién eres, vas a ser consciente de primero qué plano habitas. Obviamente habitamos este planeta Tierra material y físico, pero te vas a dar cuenta gradualmente que este transitar por este mundo solamente es pasajero, porque debes de descubrir tu verdadero propósito. Una vez que lo encuentres, te vas a dar cuenta que si bien la muerte es la única verdad absoluta en este mundo, también te vas a dar cuenta que la muerte no es el final. Maravilloso. Y bueno, como tú sabes, bueno, yo trabajo con ángeles, ¿verdad? Y este es mi oráculo, el amor de los arcángeles. Y lo que voy a hacer, o lo que me gusta hacer con los invitados, es que vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti. Y vamos a ver qué mensajito te tienen. Ok, ok. Wow, son dos. Bueno, el primero es Arcángel Gabriel y te está hablando de renacer, ¿sí? De un renacimiento y me muestra las flores como lirios blancos. Ujú. Él te dice, he venido a anunciar tu renacer. En ti está el poder de crear una nueva realidad ahora. ¿Ok? Y el siguiente mensaje de Arcángel Azrael, y él te está hablando de abrigo, de sentirte cómodo, de sentirte contenido, cómodo con quien te rodea, y él te dice, eres inocente, estoy contigo hasta que recuerdes el sentido y el propósito de tu vida. ¿Sí? Y bueno, aquí me muestra una vela, plantitas, ropa que se siente bien en la piel. Y por lo general, Arcángel Ariel es un arcángel muy amoroso. Él nos ayuda mucho en nuestros ciclos personales, tanto de duelo, perdón, o de término, a lo mejor de una relación o de un trabajo o de un sueño, de esos momentos en los que estamos todavía como regresando a estar de pie, y siempre nos abraza hasta que recordemos de nuevo el propósito por el que estamos aquí. Y me encanta porque siento que va completamente de la mano con ese renacer y este poder del que te habla Arcángel Gabriel, de crear una nueva realidad que está en tus manos. Y Arcángel Gabriel, pues es este ángel de la comunicación, ¿no? De los anunciamientos, de la expresión de tu ser más genuino. Entonces te está ayudando con eso a poder expresar lo más genuino de tu ser, a ponerle en todo lo que hagas tu sello personal que lo va a distinguir de otras personas. Entonces, cuando te escuchen, cuando te lean, cuando van a saber que están leyendo a Salvador
Sanz. Ok, y muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a mandar foto de tus cartas. Te agradezco muchísimo y yo siento que necesitamos otro episodio para hablar de todo esto, ¿no? Del propósito de vida y otras cosas. ¿Tú qué opinas? No, muchas gracias, Rosy. Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy contento aquí en tu charla, en tu espacio. Y por supuesto, cuando gustes, aquí estoy para servirte. Cuando tú lo determines y ajustemos los tiempos, será un placer para mí. Muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Este, reconozco tu labor. Me da mucho gusto esto que estás haciendo. Espero que llegues cada vez a más personas y conecten con tu trabajo. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo hasta México y bueno, a todos los que nos están viendo, sigan sintonizándose. Si no se han suscrito, suscríbanse al podcast y nos vamos a estar viendo próximamente en una semana. Que estén bien. Hasta pronto.